Vamos a hablar entonces hoy de herpes zóster y neuralgia posherpética. Estos son mis conflictos de interés para dictar esta conferencia. Bueno, el herpes zóster entonces es un virus neurotrópico que ocupa como este tercer cajoncito de entre los 8 virus, herpes virus. Y recordemos que casi todos cuando estamos en la infancia tenemos la exposición a este virus, que es el virus de la varicela zóster. Más del 95% estamos expuestos. Algunos realizarán la llamada varicela, que se caracteriza por ese rash difuso que está relacionada con fiebre, viremia, pero muchas otras personas nunca van a hacer los síntomas de rash, sino que simplemente van a tener un malestar general, algo de fiebre, y nunca sabrán si tuvieron varicela o no, pero pues generalmente casi todos estamos expuestos. Luego de que nosotros estamos expuestos al virus de la varicela zóster, ocurre un proceso en el cual este virus va a una latencia en los ganglios sensitivos. Se localiza no solo en los ganglios de la raíz dorsal, sino también en los nervios craneanos. ¿Cuánto tiempo se queda en latencia? Puede que el resto de la vida, que nunca salga de ahí el virus y que esa latencia sea por el resto de la vida de la persona, o puede que durante algún proceso donde ocurra una disminución en la inmunidad de células T, vaya a haber una reactivación del virus. Esa reactivación del virus va a llevar a una diseminación por el nervio sensitivo con ese dermatoma que corresponde, y a eso es lo que nosotros llamamos pues el herpes zóster. ¿Qué se sabe en cuanto a la epidemiología del herpes zóster? Miren la frecuencia en Estados Unidos, cada año 1 millón de casos ocurren, y las personas que no están vacunadas, que llegan a tener 85 años, tienen un riesgo del 50% de padecer o desarrollar herpes zóster. El 3% de los pacientes van a requerir hospitalización, y es clarísimo que a las mujeres nos da más herpes zóster que a los hombres. Y algo que también es muy importante, y es que a veces se cree que el herpes zóster no puede recurrir, que al que le dio herpes zóster ya no le va a volver a dar, pero mire que la recurrencia en un huésped inmunocompetente puede ser hasta del 6.4%, o sea, le puede volver a dar un episodio de herpes zóster. Definitivamente, esto es una enfermedad de viejos. El principal factor de riesgo relacionado con el herpes zóster es la edad. ¿Y por qué está relacionado con la edad? Por ese proceso de inmunosenescencia y de, digámoslo así, disminución en esa inmunidad celular que ocurre con el envejecimiento. Y vienen otros factores de riesgo que son importantes y que pueden hacer que la persona, cuando es joven y que padezca de estas situaciones, pueda presentar el herpes zóster. Un ejemplo son aquellos que son receptores de trasplante de órganos o médula ósea, aquellos que reciben terapia inmunosupresora, y el principal factor de riesgo acá es el uso de agentes biológicos y de corticoides. El ejemplo más claro aquí son los pacientes que sufren de artritis reumatoide, que están en tratamiento contra anti-TNF, son los que mayor factor de riesgo tienen. Cuando una persona tiene terapia inmunosupresora o tiene algún tipo de estas enfermedades, el herpes zóster se puede presentar más joven. Es más, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico se dice que la edad de presentación del herpes zóster puede ir entre los 20 y los 30 años. En artritis reumatoide hasta los 40 años. Entonces, esta es la población donde se van a presentar más jóvenes. La presencia de leucemias y linfomas también es un factor de riesgo, y la infección por VIH. Estos factores de riesgo no son los ampliamente reconocidos, pero que cada vez más la literatura los menciona. Uno de ellos es la depresión. Los pacientes que son deprimidos sufren mayor riesgo de herpes zóster versus las personas que no sufren de depresión. Aquellas personas que pierden peso aceleradamente está relacionado con un factor de riesgo para herpes zóster a cualquier edad. Los que sufren de trastornos del sueño, aquellas personas diabéticas, y esto miren que es interesante porque uno sí lo ve en la consulta, y es que los pacientes que tienen historia de herpes zóster en familiares de primer grado también tienen mayor riesgo, y eso a veces dice, no, es que mi familia a todos nos dio el herpes zóster, pues sí, hay ese componente importante familiar. Las manifestaciones clínicas, este es de las, digamos, enfermedades donde la semiología es como más bonita, por decirlo de alguna manera, más florida. Lo típico es cuando sale este tipo de rash eritematoso inicialmente, maculopapular, que posteriormente va formando vesículas, pues casi que nadie tiene duda en el diagnóstico de herpes cuando se dan estas manifestaciones. Generalmente las lesiones ocupan y tienen una, digamos, relación anatómica con el dermatoma, y una característica
característica importante es que este rash no cruza la línea media y esto nos hace diagnosticarlo digamos, entre los diagnósticos diferenciales que muchas veces es el herpes simple, donde a veces sí se pueden ver lesiones a los dos lados de la línea media. En emergencias a veces van a tener ustedes muchos retos porque los pacientes a veces comienzan con la piel sensible y dolorosa, pero todavía no tienen rash. Entonces se ha visto en diferentes estudios cómo estos pacientes llegan y se les diagnostica síndrome coronario agudo, terminan con diagnósticos en enfoque de pancreatitis, colecistitis, apendicitis, y resulta que es que no habían hecho el rash. Entonces es muy difícil en el ingreso a urgencias uno identificar estos pacientes. ¿Cuál puede ser, digamos, una clave? La piel sensible y dolorosa. Si usted le toca esa parte de la piel, le está doliendo bastante con estímulos que normalmente no son dolorosos y eso le puede ayudar a uno. Sin embargo, es un reto diagnóstico en urgencias increíble. Y ocurre otra condición que se llama el diagnosticar, pero típica de un dolor agudo neuropático localizado. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas y lo más grave y lo que de pronto más afecta al paciente, vamos a ver, es el compromiso de los pares craneanos. Cuando se afecta el nervio canal B1, pues el riesgo es del compromiso oftalmológico, que puede ir desde una leve inyección conjuntival hasta una neuritis óptica, una isquemia retiniana. Por eso siempre la recomendación, cuando uno tenga la disponibilidad y tenga un herpes zóster oftálmico, que lo vea el oftalmólogo. Y muy importante, cuando hay el signo de Hutchinson, que es que la punta de la nariz aparece con vesículas, eso es un factor de riesgo de que de pronto va a haber un compromiso severo ocular y pues ponerle cuidado a ese paciente y que ojalá no lo vea el oftalmólogo. Cuando hay neuritis de los pares 3, 4 y 6, pues pueden aparecer oftalmoplejía y tosis. Otro de las, digamos, complicaciones más severas y también, digamos, más devastadoras para los pacientes es la presencia del síndrome de Ramsay-Hunt. Y el síndrome de Ramsay-Hunt generalmente o a veces puede ir acompañado por compromiso del octavo par. Esos pacientes a veces llegan a urgencias con vómito, dicen que tienen una sordera pues por un oído de inicio súbito, tienen tinnitus, vértigo, nistagmus, que si no se acompaña de las vesículas es casi imposible de diagnosticar. Y otra de las complicaciones importantes es la mielitis. La mielitis no solamente se puede dar en herpes zóster, por herpes zóster en pacientes inmunocompetentes, sino también inmunocomprometidos. La diferencia en los inmunocompetentes es que generalmente son síntomas como paresia, incontinencia y déficit sensorial que se autorresuelven. Puede durar 1, 2 semanas, eso luego mejora, pero el problema es que en los inmunocomprometidos el cuadro suele ser un poco más severo. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Acá el gol estándar es clínico porque vimos que la semiología es muy rica y en realidad es difícil de confundirla con otra enfermedad, entonces ese va a ser pues como el estándar de oro. Sin embargo, van a haber casos donde vamos a tener que utilizar otras estrategias diagnósticas. Dentro de esas, la más importante es la PCR para el ADN viral, que tiene una sensibilidad del 95% y de especificidad del 100%. Esa PCR se puede tomar de las vesículas, pero si el paciente no tiene vesículas, si no tiene líquido, se puede tomar de cualquier fluido, la saliva, la sangre, se puede tomar. ¿A quién le vamos a hacer este tipo de pruebas? Aquellos donde uno sospecha, por ejemplo, un compromiso de órgano, en aquellos pacientes donde uno no tiene claro el diagnóstico y donde uno tiene alta sospecha y no hay una clínica compatible. Pero si hay una clínica compatible, no tiene ninguna indicación a hacer otra prueba. Y muy importante porque si bien en casi todos los hospitales hay disponibilidad de métodos serológicos, no sirve. La IgM no se eleva en el 60% de las personas en el comienzo de la enfermedad, o sea que eso no le sirve a uno para nada. Entonces, pues no se recomienda el uso rutinario. Dentro de las complicaciones, ya les mencionaba entonces que una de las más temidas es las oftalmológicas, pues no solamente por la neuritis óptica, sino por las isquemias retinianas, tanto agudas como progresivas, que puede ser de lo más devastador para el paciente. La mielitis transversa, no solo en inmunocomprometidos, sino también en inmunocompetentes. Y hay algo que es bien interesante y que cada vez se habla más, y es de la vasculopatía producida por el virus del herpes zóster. ¿Qué es la vasculopatía? Existe un paso transaccional del virus que va y se localiza en la íntima de los vasos y va a producir una reacción inflamatoria. Eso se ha encontrado en biopsias de personas que han muerto por ataque cerebrovascular o por infarto agudo de
miocardio y cuando van a analizar la anatomía de la coronaria o de los vasos, se encuentra la infiltración por el virus del herpes zóster. Por eso ustedes de pronto han visto que después de un episodio de un herpes zóster, una persona tiene mucho más riesgo de hacer un infarto o una ACV respecto a una persona que no ha hecho un episodio de herpes zóster, y esto se llama la vasculopatía por herpes. Y la complicación más frecuente, pues la neuralgia posherpética, de la cual ahorita vamos a hablar un poco más. Entonces, el tratamiento del herpes zóster tiene, digamos, dos enfoques, uno agudo y pues ya el paciente que hizo las complicaciones crónicas. En cuanto al tratamiento agudo, es muy importante tener claro que los agentes antivirales lo que van a causar es una disminución en esas, digamos, lesiones agudas, en ese rash y en esa severidad del dolor agudo, pero los antivirales no tienen nada que ver en la prevención del dolor neuropático. Los agentes antivirales preferidos son el valaciclovir o el fanciclovir en caso de que haya disponibilidad, no porque la ciclovir no sea eficaz, son igual de eficaces, sino es por la facilidad de la dosis, pues para no tener que dar 5 pastas, sea más fácil las otras, pero son igual de eficaces, sola, no hay ningún problema en eficacia. Y aquí la clave es que se reconozca rápido el herpes para que se empiece el tratamiento en las primeras 72 horas. Esto es muy importante. Si ya pasaron 72 horas y el paciente ya le dice a uno que ya lleva una semana con vesículas, eso ya generalmente no va a tener ningún impacto. ¿Qué dice la literatura? Que a quién le debe mandar uno antiviral a pesar de que lleve 72 horas en aquel que le están saliendo lesiones nuevas. O sea, el paciente dice, no, yo ya llevo 5 días, pero vea que hoy me salieron estas 5 más. En ese sería una indicación. O pacientes que tengan compromiso de algún par craneal, también se recomienda, a pesar de que ya lleve más de 72 horas, el tratamiento. Entonces, el tratamiento antiviral no es para el 100% de los pacientes. Se ha considerado que no es costo efectivo dárselo a todo el mundo. Pero si vemos que la mayoría de pacientes que hacen herpes zóster pues son adultos mayores, mire que ellos dicen mayores de 50 años, o sea que en general casi que a todo el mundo se le va a dar tratamiento. También se le debe dar tratamiento en aquellos que tienen un rash moderado a severo o que tienen un dolor moderado a severo, que tienen un compromiso no del tronco. ¿Qué quiere decir? El compromiso de pares craneanos. Siempre que hay pares craneanos hay que dar manejo antiviral, y en aquellos que son inmunocomprometidos. Es muy debatido y controversial el uso de glucocorticoides. Eso han salido diferentes estudios a favor, en contra. ¿Qué se sabe actualmente? Que tampoco impacta en el riesgo de neuralgia posherpética, pero sí ayuda en el dolor agudo, o sea, es muy bueno para el dolor agudo. ¿Cuáles son los pacientes que más se benefician del uso de corticoides? Aquellos que tienen compromiso de pares, parálisis facial, polineuritis craneal o que tienen compromisión foraminal. Eso sí es clarísimo que si vamos a dar glucocorticoides, nunca se pueden formular sin antivirales, siempre se tiene que formular con antivirales y tener muy claro que el paciente no tenga una comorbilidad que lo contraindique. O sea, si es un diabético descompensado, un hipertenso, un paciente en falla renal descompensada, pues obviamente no será candidato al uso de glucocorticoides. Para el manejo del dolor agudo, estas son como las diferentes estrategias que la literatura recomienda. Las acetaminofeniaines, pues la evidencia es escasa, sin embargo dicen que en caso de que el paciente tenga un dolor leve, se puede utilizar sin ningún problema y sin ningún inconveniente. Los opioides en dolor agudo sirven, claro que se pueden dar, sobre todo en dolor severo y aquellas presentaciones que son de liberación rápida. Y los glucocorticoides, lo que se recomienda es en esta dosis. Entonces, dar prednisolona 60 miligramos por 7 días. A los 7 días lo bajo a la 50%, o sea, 30 miligramos por 7 días. A los 7 días lo bajo a 15 miligramos y así hasta suspender. Y los anticonvulsivantes, que no solamente tienen un efecto en dolor crónico, sino también dolor agudo, gabapentina y pregabalina, que son los que se recomiendan y que ya vamos a hablar un poco más de estos. Los antidepresivos tricíclicos, la literatura los pone también con un papel en un rol tanto agudo como en el dolor crónico, pero recordemos que la población que tiene herpes zóster en general son personas mayores y los antidepresivos tricíclicos se consideran medicamentos potencialmente inapropiados para dar en esta población. O sea que en general olvidémonos que existen los antidepresivos tricíclicos para el manejo del dolor agudo o dolor crónico por herpes zóster. Los parches de lidocaína no tienen tanta evidencia en dolor agudo, sin embargo, si el paciente ya cerró las lesiones, la piel está intacta, uno lo puede colocar sin ningún problema.
Entonces vamos a hablar ahorita de la complicación que es más frecuente del herpes zóster, que el dolor neuropático. Este dolor, por definición, es un dolor neuropático localizado y se causa porque hay una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. ¿Por qué se caracteriza este dolor? Porque el paciente le dice a uno en sus palabras, es que esto es el dolor más agudo que yo he sentido en mi vida, yo siento que la piel me quema, yo siento que me están pegando como un correazo en la piel, es lancinante, yo siento que me pica y hay síntomas de alodinia e hiperalgesia. Alodinia es que un movimiento o un roce que normalmente no da dolor, por ejemplo, el roce de la ropa produce mucho dolor, e hiperalgesia, que síntomas que normalmente producen leve dolor, producen marcado dolor. Estas son las características semiológicas básicas del dolor neuropático. ¿Y por qué se produce? Resulta que el virus lo que va a hacer es que va a generar un daño inflamatorio a nivel de los nervios periféricos, y no solo a nivel periférico, sino también a nivel central. Ahí ocurre una necrosis y una muerte celular, y eso va a llevar, digamos, a una inhibición, una incapacidad para inhibir los impulsos o las señales de dolor de los nervios. Hay un mecanismo que se llaman las descargas ectópicas, ocurren descargas ectópicas y aparece un proceso de sensibilización periférica donde los estímulos que normalmente no son dolorosos se vuelven dolorosos, y de sensibilización central donde no hay esa retroalimentación digamos, ese feedback negativo para calmar el dolor. Esto es lo que ocurre entonces fisiopatológicamente en el dolor neuropático localizado. ¿Y qué paciente me va a hacer a mí ese dolor neuropático localizado, neuralgia posherpética? Entonces, entre más viejo el paciente, mayor riesgo. Y algo que sí tiene relación es el rash. Uno ya sabe que esos pacientes que llegaron con ese tórax en lesiones, que ya no le cabe una lesión más en todo el dermatoma, son pacientes que van a hacer neuralgia posherpética, que el dolor agudo haya sido muy severo. Aquellos que tienen compromiso ocular también tienen factor de riesgo, los inmunosuprimidos o pacientes que tienen condiciones crónicas, como por ejemplo los diabéticos tienen un factor de riesgo para hacer dolor, neuralgia posherpética. ¿Cómo se define la neuralgia posherpética? Entonces, es un dolor que persiste luego de que ya no hay nada de lesiones en la piel. Y la definición de la literatura es 90 días. Si usted le dio un herpes zóster y a los 3 meses todavía tiene dolor, usted ya tiene una neuralgia posherpética. Ese dolor, la prevalencia después de un herpes zóster es, digamos, muy cambiante según los determinados estudios. En promedio es un 34%, pero hay estudios que dicen que puede ser tan poco común como un 10% o hasta un 50%. ¿Y cuánto puede durar? Nadie sabe, desde semanas, meses hasta años. Sin embargo, lo que sí es claro es que el dolor neuropático post-herpes zóster va disminuyendo a medida que pasa el tiempo, y puede ser pues de todas las características de severidad. Algo bien interesante que se ha visto con la neuralgia posherpética, y es que esto no es una condición localizada solamente, es localizado el dolor, eso sí, pero las implicaciones que tiene para el paciente son a nivel de toda su esfera, digamos, de salud y social. Los pacientes que tienen neuralgia posherpética hacen anorexia. Esto ya sabemos que en esta población mayor, pues obviamente es un factor de riesgo para que hagan pérdida de peso y desnutrición. De por sí ellos ya tienen anorexia fisiológica del envejecimiento y esto los va a empeorar. Hay síntomas de fatiga. Las personas que tienen neuralgia posherpética tienen mayor riesgo de desarrollar depresión, pierden la independencia, está asociado con pérdida de la independencia y llevan a aislamiento social. Entonces miremos esas consecuencias que no tienen que ver con el dolor, lo devastadoras que pueden ser para el paciente. En general, el diagnóstico de la neuralgia posherpética es fácil en el sentido que pues está el dolor después de las lesiones. Sin embargo, si uno quiere ser un poquito más juicioso y contar con una herramienta que le permita a uno en la historia clínica como dimensionar que sí existe la neuralgia posherpética, existe esta herramienta. Esta herramienta tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad del 88% para diagnosticar el dolor neuropático localizado como probable. Y miremos que son solo 4 preguntas. ¿La historia del paciente sugiere una lesión o enfermedad nerviosa relevante? Pues sí, porque ya todos sabemos que estos pacientes tuvieron el diagnóstico de herpes zóster. 2. ¿Es coherente la distribución del dolor del paciente desde el punto de vista neuroanatómico? Sí, porque está distribuido en un dermatoma el dolor.
¿Muestra el examen neurológico algún signo sensorial positivo o negativo? Positivo es todo lo que tiene que ver como corrientazos, hormigueos, y negativos, por ejemplo, que no lo siente, que siente hipoestesias en el área del nervio afectado. Y la última pregunta que habla sobre la probabilidad de dolor neuropático localizado y que uno le sirve para preguntarle al paciente es que siempre el dolor sea del tamaño de una hoja carta. Cuando el dolor del paciente exceda el tamaño de una hoja carta, pues hay que dudar de que sea localizado. No quiere decir que no sea dolor neuropático, pero que dudar que sea localizado. Si responde que sí a las 4 preguntas, uno puede pensar que definitivamente su paciente tiene un dolor neuropático localizado probable. Entonces vamos a hablar del tratamiento y qué dicen las guías y pues la literatura. Los anticonvulsivantes son considerados la primera línea de tratamiento, no solo la gabapentina, sino también la pregabalina. Miren que estos son los números necesarios a tratar. Sin embargo, hay un problema y es que generan muchos eventos adversos, somnolencia, mareo, edema periférico, aumento del riesgo de delirium, que vamos a tener en cuenta pues en una población que ya de base tiene algunos de estos síntomas. Los antidepresivos tricíclicos tienen el NNT más bajo, o sea, como manejo del dolor neuropático no existe nada mejor que los tricíclicos. El problema es que es a un costo que no se puede asumir por el paciente. Es a un costo porque disminuye el umbral convulsivo, aumenta el riesgo de arritmias. El paciente que usa antidepresivos tricíclicos tiene síntomas anticolinérgicos, boca seca, mareo, delirium. Entonces, por esto ese medicamento no se debe prescribir en geriatría porque definitivamente, a pesar de ese NNT tan bueno, pues los riesgos superan los beneficios. Pero pues es importante que lo tengamos claro que eficaz en ese sentido sí es. Y los opioides no son primera línea en el manejo del dolor neuropático crónico. Las guías ponen a tramadol como segunda opción, pero en general todos los opioides son la tercera línea de manejo del dolor neuropático localizado. Entonces, ya sabemos que la población que va a consultar urgencias por dolor neuropático es población adulta mayor. Entonces, en estos pacientes, si yo sé que la primera línea de pronto son los anticonvulsivantes, lo primero que yo tengo que hacer es revisar lista de medicamentos, porque yo le voy a poner un medicamento que tiene un poquito de efecto hipnótico, pero resulta que la señora toma solpidem, quetiapina, y eso probablemente pueda llevar a unos, digamos, efectos adversos que uno no desea en estos pacientes. Estos medicamentos también anticonvulsivantes pueden alterar más la marcha. O sea que si yo ya tengo un paciente que tiene una marcha inestable, que tiene inestabilidad para caminar, alteración en el balance, pues yo me lo debo preguntar 2 veces antes de empezar uno de estos medicamentos porque se puede caer el paciente. Y algo importantísimo y es que tanto la gabapentina como la pregabalina pueden inducir hipotensión ortostática. Entonces yo tengo que mirar que mi paciente no tenga ortostatismo para que no me vaya a consultar a urgencias. Y esta población definitivamente tiene mayor riesgo de iatrogenia y de interacción droga-droga, por lo cual pues se debe hacer ese análisis muy juicioso. Siempre que vamos a prescribir un medicamento en esta población, siempre, y esto es una premisa de la geriatría, uno empieza con la menor dosis posible y uno va titulando lentamente. Uno siempre empieza lento y vaya lento. Siempre, idealmente, monoterapias. Uno nunca en geriatría lo ideal empezar 5 medicamentos al mismo tiempo porque es seguro que ese paciente va a volver a urgencias con algún efecto farmacológico asociado adverso. La titulación debe ser muy lenta y siempre se le debe advertir al paciente. Entonces, si yo digo, bueno, le voy a empezar pregabalina, señora, esto le puede dar un poquito de sueño, tómeselo bien temprano en la noche. Si al otro día usted siente que le da mucha dificultad a despertarse, que no responde, por favor, lo suspende. O sea, siempre se debe explicar muy bien la fórmula a estos pacientes. Entonces, como vemos que hay tanta dificultad en ese manejo sistémico del dolor neuropático, existen las opciones que son tópicas o locales. La literatura menciona 2, la capsaicina y los parches de lidocaína. La capsaicina lo que hace es que libera sustancia P. Esa sustancia P desensibiliza las terminales periféricas, como que causa una pequeña destrucción en esos nervios distales y el paciente inicialmente siente un dolor impresionante, ¿sí? Pero por eso es que normalmente cuando se le pone el parche de capsaicina se pone analgésico tópico inicialmente porque el paciente va a sentir quemazón, dolor y eritema, pero luego va a mejorar el dolor. El parche, digamos que tiene evidencia, es el parche del 8%, los ungüentos en general la evidencia es muy pobre, los parches deben ser utilizados por
personas expertas en el tema, en general lo ponen de manera intrahospitalaria y pues es una para digamos las personas que trabajan en urgencias, pues no es una buena opción porque pues su uso es muy difícil y complejo. Y está la opción de los parches de lidocaína. Los parches de lidocaína lo que hacen es reducir la actividad ectópica en los nervios sensitivos, pueden producir un poquito de eritema, un poquito de dolor, pero no como lo produce pues la capsaicina. ¿Y qué es lo que dicen las guías y las recomendaciones actuales? Que probablemente en ese paciente adulto mayor frágil que tiene polifarmacia, que yo creo que con los agentes orales me va a hacer un efecto adverso, este será la primera línea. En aquellos pacientes que tienen dolor leve, también lo puedo dejar como primera línea y sobre todo en aquellos que tienen alodinia, que es el que más se beneficia. Es importante tener en cuenta que los parches de lidocaína no se deben colocar en zonas de piel abierta o de lesiones agudas. La piel debe estar intacta, la piel debe estar seca. Uno puede partir el parche y colocárselo a la persona según digamos, la forma o la distribución del dolor. Lo máximo que se pueden pegar son 3 parches al día y se debe utilizar 12 horas sí, 12 horas no, 12 horas sí, 12 horas no, y en ese digamos, intervalo de tiempo, lo que se le recomienda al paciente es que, por ejemplo, si el dolor es más en la noche, se lo ponga en la noche, si el dolor es más en el día, o por ejemplo, si es alguien que hace ejercicio durante todo el día y no puede porque va a sudar y se le va a desprender el parche, pues que lo use por la noche. Eso se le puede pues, recomendar. Sin embargo, pues ya para terminar, es importante tener claro que la mejor manera de prevenir la neuralgia posherpética es evitando el herpes zóster, porque ya vimos que una vez ya uno le da herpes, ya no hay cómo prevenir que le dé a uno una neuralgia posherpética. ¿Y cómo vamos a prevenir el herpes zóster? Pues actualmente existen 2 vacunas, una de virus vivos atenuados y otra recombinante, que está recomendada en mayores de 60 años. Es importante que también los que ya tuvieron herpes zóster se beneficien, porque a veces dice, es que a mí ya me dio herpes zóster, yo ya no me puedo vacunar. Claro que se puede vacunar, y es importante que esta vacuna de virus vivos atenuados no se le puede dar a personas que consuman más de 20 miligramos al día por 2 semanas de corticosteroides, pacientes que estén en tratamiento anti-TNF, pacientes que tengan CD4 por debajo de 200 o que tengan un cáncer hematológico o terapia de quimioterapia citotóxica. No se puede dar. Y la segunda es una recombinante. Esta, digamos, a diferencia de la anterior que la de virus vivos atenuados se va perdiendo la eficacia con los años. Esta, al parecer, su efectividad no depende de la edad. Y la primera, algunos casos de herpes zóster que se reactiva después de la vacunación, esta no aumenta el riesgo de sufrir herpes zóster y esta recombinante es como en este momento la que más se puede recomendar en pacientes que tienen inmunosupresión. ¿Por qué es importante mencionar? Porque miren que las 2 vacunas previenen el riesgo de neuralgia posherpética y eso es que explicárselo a los pacientes, porque a veces la gente se pone brava y dice, es que mire que usted me mandó a vacunar y me dio herpes. Pues sí, le dio herpes, pero no le dio neuralgia y pues eso es lo que es más debilitante para las personas. Entonces, disminuye la incidencia de herpes zóster la vacunación, sí, pero lo más importante es que impacta en la neuralgia posherpética, que es lo que más nos interesa a todos por los efectos en calidad de vida que ya dijimos que trae para esta población. Entonces, para concluir ya esta conferencia, el herpes zóster es una enfermedad de personas mayores, definitivamente. La complicación más frecuente es la neuralgia posherpética. Una vez la persona le da la infección, nada que hacer para prevenir la neuralgia posherpética. Usted puede manejar el dolor agudo, pero nada que hacer para prevenir la neuralgia. Y en aquellos pacientes mayores polimedicados, estos frágiles, los parches de lidocaína son la primera línea de manejo en esta población inicialmente y la mejor manera para prevenir la neuralgia posherpética definitivamente pues será la vacunación. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por la atención. Gracias.